Increíble descubrimiento, millonario responde mensaje de mamá y encuentra un amor inesperado. Alejandro cerró los ojos, dejando que el olor a soldadura se mezclara con un angustioso aroma de nostalgia que flotaba en el pequeño taller. A sus 28 años, ya era un ingeniero hecho y derecho, pero su corazón estaba anclado al pasado. Su madre, su motor, su inspiración, ya no estaba, y con su ausencia, el lugar se sentía despojado de luz. La chispa de cada herramienta, el engranaje de cada aparato que reparaba, era una lucha silenciosa por mantener vivo un legado que se desvanecía con cada día que pasaba. Mientras ajustaba un circuito, su mente divagaba por los recuerdos. Las historias de su madre, hablando de la familia, de sacrificios y luchas, resonaban en su interior como ecos lejanos. Pero había un peso invisible en su pecho. La presión de sus amigos y la sociedad chasqueaban su realidad, cuestionando si aquello que hacía era realmente significativo. Sus días se confundían entre el ruido de la colonia Roma y el vacío que sentía en su corazón al recordar el rostro sonriente de su madre. Uno de esos días, tras una larga jornada de trabajo, encontró el viejo teléfono de su madre en un rincón polvoriento del taller. Lo tomó en sus manos temblorosas, el metal frío le recordó el calor de su abrazo. Al encenderlo, la pantalla iluminó su rostro y, para su sorpresa, un mensaje sin abrir apareció. Siempre debes recordar tus raíces. Las palabras parecían tener vida propia, y una oleada de emociones lo invadió. En ese instante, comprendió que era hora de enfrentarse a su pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Movido por el mensaje, Alejandro comenzó a explorar sus recuerdos, visitando lugares que había olvidado, la casa de su infancia, el parque donde su madre solía llevarlo, el barrio donde habían crecido. En una de esas exploraciones, conoció a Valeria, una artista que desafiaba las expectativas de su familia acomodada, rompiendo los moldes impuestos por un mundo que le parecía ajeno. Ella, con su energía vibrante, llenó un vacío que creía insuperable. Sin embargo, sus orígenes se convirtieron en un campo de batalla. Alejandro sentía el tira y afloja entre su orgullo y el juicio de aquellos que consideraban su trabajo como de segunda categoría. Justo cuando pensaba que podía volar, las cadenas de su estatus lo atrapaban. Pero Valeria lo miraba con un interés genuino, y su relación florecía en medio de las miradas despectivas. Cada momento compartido era como un bálsamo, pero la realidad de las expectativas lo apresaba cada vez más. Finalmente, la tensión se volvió insoportable cuando recibió una oferta de trabajo que prometía cambiar su vida. El futuro brillaba tentador, pero algo doloroso se asomaba en su pecho: dejaría su taller, la memoria de su madre, y todo lo que representaba. Alejandro permaneció en un callejón sin salida, perplejo. ¿Qué elegir? ¿La ambición o el amor? Su mente y su corazón estaban en guerra, y cada pensamiento se movía como una espina, apuñalando su incertidumbre. La angustia lo consumía mientras una pregunta resonaba en su interior: ¿podría encontrar un camino que no lo traicionara a sí mismo y a su legado? La noche caía en la Ciudad de México, y su decisión lo esperaba, implacable en la oscuridad. Alejandro se quedó inmóvil mirando la propuesta laboral que había recibido en su teléfono. Las cifras eran irreales. Tenía la oportunidad de unirse a un equipo de ingenieros prominentes en una empresa de tecnología que prometía llevarlo a la vanguardia de su campo. Sin embargo, las luces brillantes de un futuro prometedor solo resaltaban la oscuridad de lo que dejaría atrás: su taller, su legado y, lo más importante, la memoria de su madre. Esa noche, tras largas horas de insomnio, se sentó en su taller. El sonido del metal al chocar en el banco de trabajo era como un eco distante de quien solía ser. Se dio cuenta de que cada tornillo que apretaba, cada dispositivo que reparaba, representaba una conexión emocional con su madre.
Ella había sido su mayor apoyo, instándole a seguir sus pasiones y recordándole la importancia de ser fiel a sí mismo. Sin saberlo, cada acto mecánico que realizaba se había convertido en un homenaje a su espíritu. En medio de esa reflexión, una idea emergió con fuerza, y si la oferta laboral no era un sacrificio, sino una oportunidad para crecer y evolucionar. La chispa de su ingenio comenzaba a encenderse. ¿Por qué no podía combinar ambos mundos?, se preguntó. La idea de establecer un proyecto que fusionara la vida dedicada a su madre con las nuevas fronteras que la oferta laboral le ofrecía empezó a tomar forma. Con renovada determinación, Alejandro comenzó a desarrollar un plan. Decidió que aceptaría el trabajo, pero no iba a renunciar a su taller ni a las enseñanzas de su madre. Injertaría sus principios en cada proyecto nuevo, produciendo innovaciones que fueran accesibles para la comunidad. El balance que pretendía lograr era un acto de amor hacia su madre y hacia su propio futuro. Valeria, al enterarse de su decisión, lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Es una gran oportunidad, pero no puedes perder de vista quién eres, Alejandro, le advirtió con un tono más serio de lo habitual. A pesar del aire festivo que siempre solía envolver a su relación, la conversación se tornó tensa rápidamente. No me malinterpretes, pero el sistema puede consumir lo que eres si dejas que lo haga, dijo, sus ojos reflejando su verdad personal. La confrontación lo llevó a un entendimiento más profundo de su situación. Valeria estaba en lo correcto. La realidad profesional exigía sacrificios, y los compromisos a menudo conducían a un desvanecimiento del yo esencial. Así, en la soledad del taller, momentos antes de dormir, Alejandro planteó un dilema: ¿podría mantener su autenticidad en un lugar que, tal vez, esperaría conformidad? La lucha entre avanzar y permanecer leal a su esencia se convirtió en su mayor desafío. Sin embargo, en su corazón sabía que la respuesta no estaba en el miedo, sino en el deseo de ser un agente de cambio. Con el amanecer, decidió que la aceptación de la oferta laboral no significaría renunciar a su verdadera identidad, al contrario, sería un paso hacia el descubrimiento de sus capacidades ocultas. Planteó un enfoque: se convertiría en un innovador, un ingeniero que no solo reparara máquinas, sino que también ofreciera soluciones que transformaran vidas. Las horas se deslizaban, cada minuto más cerca de la decisión que marcaría su futuro. Con cada idea que anotaba en su cuaderno, el temor comenzaba a disiparse, dando paso a una ambición renovada. La ciudad se despertaba y, con ella, él también se preparaba. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la firma del contrato, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Sería capaz de equilibrar estas dos vidas sin traicionar la memoria de quien lo impulsaba? La intersección de su vida llevó a preguntas inquietantes. Alejandro estaba a punto de encarar un camino de transformación. La incertidumbre latente creció en su pecho, y, al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. ¿Podría ser realmente quien deseaba ser, en un mundo que parecía diseñado para limitarlo? El día de la firma del contrato llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y expectativa que pulsaba en el pecho de Alejandro. Al entrar a la oficina por primera vez, un espacio moderno colmado de tecnología de vanguardia, se sintió como un pez fuera del agua. Las paredes de cristal reflejaban un futuro brillante, pero también contenían una barrera intangible que lo separaba de su antiguo yo. Sin embargo, en lugar de desmotivarse, la adrenalina comenzó a fluir por sus venas. En su mente se repetía la idea de que este nuevo camino no significaba perderse, sino expandirse. El reto no solo era adaptarse a un entorno corporativo competitivo, era demostrar que sus principios podían coexistir con una cultura laboral rápida e impersonal. Los días iniciales transcurrieron como un torbellino. Conoció a su nuevo equipo, jóvenes ingenieros entusiastas que compartían su pasión por la tecnología, pero también su entusiasmo por el éxito a cualquier costo. Se sentía abrumado por las exigencias y la velocidad con la que se tomaban decisiones. La presión comenzó a construir un muro entre él y su esencia. No obstante, había algo en su interior que lo instaba a no rendirse, a encontrar la manera de conectar esos dos mundos. A cada paso, Alejandro se cuestionaba si realmente podía hacer la diferencia. En las pausas,
Pensaba en su taller, en las piezas de metal que se unían con precisión, y en cómo esas mismas reglas podían aplicarse a su nuevo entorno. Decidió que debía presentar no solo ideas innovadoras, sino también diferentes enfoques sobre la ética y la sustentabilidad. Optó por preparar un proyecto que fusionara sus capacidades técnicas con su deseo de crear un impacto positivo. Se diseñó un prototipo que abordaría tanto la eficiencia energética como el accesible mantenimiento de dispositivos para las pequeñas empresas de la ciudad. La idea le nacía de esa conexión que tanto valoraba con su madre y con su historia. Era un desafío considerable, pero en su mente se planteó como un punto de inflexión, un modo de mantener viva su identidad en cada paso que daba. Sin embargo, cuando compartió su concepto con su jefe, una figura imponente y certera, lo que recibió fue una respuesta fría y cínica. Esto no es una ONG, Alejandro. Aquí estamos para ganar dinero, no para salvar el mundo. Colapsó en su interior al escuchar esas palabras. La realidad lo golpeó como un puño, el idealismo frente al pragmatismo. ¿Valía la pena seguir su camino, o debería adaptarse a la despiadada conversación financiera que dominaba la empresa? Con la frustración creciendo, tuvo una conversación con Valeria, quien siempre le recordaba la importancia de sus valores. No te dejes llevar por la presión. Tu visión no tiene que ser abandonada. ¿Sabe el mundo lo que necesita?, le dijo, empujándolo hacia el redescubrimiento de su confianza. Al colmarse de ideas y estrategias, Alejandro comprendió que podría enfrentarse al reto de presentar su propuesta de manera más audaz, destacando no solo el posible retorno económico, sino el cambio real que podría significar para su comunidad. A partir de ese momento, comenzó a editar su enfoque y dedicarse a la creación de un testimonio que proyectara el potencial de su idea. En sus noches en el taller, donde el silencio reinaba y sus herramientas eran una extensión de su ser, comenzaron a nacer no solo innovaciones, sino también una determinación renovada. Debía demostrar que, aunque estaba en un nuevo camino, no se perdería en él. La presión aumentaba, y el día de la presentación se acercaba. Con su corazón latiendo con fuerza, Alejandro se preparó para revelar su visión. Sabía que podría enfrentarse a la incredulidad, incluso al desprecio. Pero en su interior resonaba un eco, ¿y si al final de esta búsqueda descubría una parte de sí mismo que aún no se había manifestado? Con esa pregunta en mente, se dirigió hacia la sala de reuniones, donde tendría que exponer no solo una idea, sino la esencia de su ser. Al cerrar la puerta detrás de él, Alejandro sintió la tensión palpable en el aire. Las miradas de sus compañeros estaban fijas, pero solo una de ellas lo hizo titubear, la del jefe, quien parecía listo para devorar a su próxima presa. Con el primer aliento, comprendió que esa presentación no solo se trataba de su propuesta, sino también de su libertad. Era el momento de enfrentarse no solo a sus disyuntivas profesionales, sino a un descubrimiento más profundo sobre quién era verdaderamente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender sus ideales? ¿Tendría la valentía de ser el arquitecto de su propio destino en un mundo que parecía preferir la conformidad? La incertidumbre lo acompañaba, pero alejarse de su legado no sería una opción. Las luces de la sala de reuniones estaban atenuadas, concentrando la atención en la pantalla donde su presentación cobraría vida. Alejandro sintió que cada latido de su corazón era un recordatorio de la importancia de ese momento. Se apoyó brevemente en la mesa, cerrando los ojos para visualizar no solo el proyecto que había diseñado, sino todo lo que representaba para él. Volvía a recordar las noches de insomnio en su taller, donde el sudor y las herramientas formaban un lenguaje propio. A partir de ese instante, con la exposición de su idea, desgajaría las ataduras que pretendían unirlo a un destino que no había elegido. Comenzó su presentación con un entusiasmo palpable, mostrando cómo su propuesta abordaba el problema energético y, simultáneamente, generaría un impacto positivo. Habló de datos y estadísticas, pero también de historias de pequeños empresarios luchando por mantenerse a flote en un mundo que no les daba ni un respiro. Sin embargo, mientras avanzaba, vio los rostros de sus colegas transformarse. Algunos asentían, pero otros fruncían el ceño. La inhalación de su jefe se hizo más evidente, y la tensión creció con cada palabra pronunciada.
Esto representa una oportunidad única para la empresa, finalizó Alejandro, tratando de captar la atención de todos. La rentabilidad puede ir de la mano con la ética. No se trata solo de números, sino de un legado que podemos dejar. Sus ojos se encontraron con los de su jefe, esperando alguna señal de aprobación, pero recibió una mirada que le heló la sangre. Una buena idea, Alejandro, dijo la figura imponente, pero no es sostenible. La ética no paga las nóminas. El golpe fue duro y doloroso, pero había en su interior un fuego que no se apagaba. En ese preciso instante, tomó una decisión, no se dejaría llevar por la angustia del rechazo, en lugar de eso, se convertiría en el defensor de su perspectiva. El diálogo interno que había cultivado se transformó en determinación. ¿Quién dice que el éxito no puede incluir principios? Se preguntó. Tras la reunión, Alejandro se retiró al espacio común, todavía temblando por la adrenalina de la exposición. Allí, Valeria se acercó, su mirada llena de compasión. ¿Qué harás ahora?, le preguntó, consciente de las chispas de vulnerabilidad que ardían en sus ojos. Revisaré mi enfoque, respondió, elocuente a pesar de la tormenta que azotaba su mente. Este no es el final. Tengo que pensar en cómo rentabilizar esto para que ellos comprendan. A medida que pasaron los días, Alejandro se adentró en un proceso de autoevaluación que lo llevó a rediseñar su propuesta. Comenzó a estudiar los informes financieros de la empresa, buscando correlaciones entre ahorro energético y aumento de ingresos. Su mente se llenó de ideas, y cada tarde, regresaba al taller, donde comenzaba a experimentar con diferentes modelos y sistemas, fusionando negocios y ética con una sinergia nueva. Sin embargo, no solo era trabajo. Se dio cuenta de que en ese espacio de creación, también estaba encontrando la forma de conectar su historia familiar con su nuevo entorno. Los recuerdos de su madre, sus sacrificios, se transformaban en motivación. Un día, mientras ensamblaba un modelo, un viejo amigo apareció inesperadamente. Se llamaba Lucas, y había sido un compañero de su juventud. Estaba allí para hablar de negocios también, y aunque al principio Alejandro mostró recelo, rápidamente se sintió cómodo compartiendo su visión. Lucas lo escuchaba con atención, y, al finalizar, dijo, «Tienes algo grande entre manos. No lo subestimes. Esta es tu oportunidad para darle voz a los que no la tienen». Las palabras de Lucas resonaron en lo más profundo de Alejandro. Algo había cambiado en él, algo que no podía ser ignorado. ¿Podía su historia, combinada con la experiencia de Lucas, ser el puente hacia una realización real de su propuesta? Las dudas comenzaban a disiparse, y la posibilidad de lograr un cambio ahora parecía más cerca. Con esta nueva conexión, Alejandro estaba listo para enfrentar otro desafío. Valeria lo miró desde la distancia, con una mezcla de orgullo y expectativa. Pero las presiones aumentaban. La reacción de su jefe aún lo perseguía y cada día, el tiempo para resolver la situación se acortaba. ¿Tendría la fuerza para regresar y presentar su nueva propuesta con una base más sólida y un enfoque renovado? Un desafío gigante se alzaba frente a él. El momento para conectar su pasión con su trabajo estaba cercano, pero las decisiones cruciales estaban a punto de estallar. La pregunta ahora era clara. ¿Sería capaz de alinear su compromiso personal con las demandas del mundo empresarial, o se arriesgaría a perder una parte de sí mismo en el camino? La respuesta estaba a un paso. Alejandro se encontraba ante un abismo que debía cruzar. La renovación de su propuesta no solo representaba un desafío profesional, era el reflejo de su propia lucha interna por reconciliar sus valores con la cruda realidad del mundo empresarial. Había decidido que no podía simplemente presentar un proyecto más. Necesitaba un enfoque disruptivo que literalmente electrizara la sala de juntas. En las semanas siguientes, se redujo el tiempo que pasaba en los encuentros sociales y se enfocó fervientemente en investigar. Se adentró en estudios de caso donde la ética y la rentabilidad coexistían. De manera incansable, recopiló datos sobre empresas que no solo lograron sobrevivir sino prosperar, aplicando principios sostenibles que también beneficiaban sus balances. Con cada descubrimiento, su confianza crecía. Sin embargo, no era solo cuestión de cifras y testimonios de éxito.
Más allá de las estadísticas, Alejandro comenzó a construir un relato que enganchara emocionalmente a su audiencia. Sabía que los números a menudo son fríos, pero una historia poderosa podía calar hondo. Así, las memorias de su madre, luchadora incansable ante la adversidad, quedaron entrelazadas en su narrativa. Las imágenes de ella buscando soluciones sostenibles para poder mantener su hogar resonaban en su mente. La empatía que él quería que sus colegas sintieran no solo se trataba de abrirles los ojos a un nuevo modelo energético, sino de generar un sentido de responsabilidad hacia el legado que dejarían. Día tras día, se sentaba en su taller, iluminado apenas por una lámpara cada vez más desgastada. La conexión con su espacio personal se volvía más profunda, el sonido de las herramientas convirtiéndose en una melodía inspiradora. Sin embargo, también se sentía la presión. Sentía que cada momento invertido era una gota de sudor que se unía al sacrificio de su madre. Esa mentalidad lo llevó a experimentar con prototipos que integraban su enfoque ético en la práctica, fusionando tecnología limpia con la economía local. Cada modelo era no solo un paso adelante en su propuesta, sino una forma de dar vida a los sueños de su pasado. Un día, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que Lucas era una pieza esencial en su rompecabezas. De inmediato, decidió contactar a su viejo amigo para una nueva reunión. Tenía preguntas que no podía contestar solo. Quería escuchar su perspectiva, su experiencia en otros sectores podría aportar una visión valiosa. Aún así, sentía que dependía de su propio esfuerzo para lograr una transformación significativa. La reunión fue un choque de ideas. Lucas le recordó que, a veces, el cambio golpea más fuerte cuando menos se espera. Hablaron sobre los desafíos del mercado, las resistencias y cómo podrían articuladas sus visiones para crear un impacto real. Este intercambio no solo solidificó su conexión, sino que también le brindó un sentido de colectividad que anhelaba. Los días pasaron y se acercaba el momento de presentar su nueva propuesta ante la alta gerencia. Alejandro sabía que necesitaba llegar preparado. Repasó su presentación, ajustó cada palabra, cada dato, cada emoción. La noche antes de la reunión, mientras revisaba la última versión en su taller, se sintió atrapado en una mezcla de ansiedad y determinación. Fue entonces cuando una idea de un viejo proyecto resurgió en su mente, cómo utilizar el poder de las narrativas personales en el contexto empresarial. El verdadero desafío no estaba solo en los números, estaba en cómo contaminar a su audiencia con su propia historia. Alejandro empezó a escribir cómo cada elemento de su propuesta se relacionaba con su vida y el legado de su madre. La escena final de su presentación comenzó a tomar forma. Esto no se trata solo de negocios, pensó. Es de construir un futuro que honre a quienes luchan para que nuestra y su historia nunca se olvide. Con la verdad resonando en su mente, Alejandro entendió que, en esta búsqueda, no solo se atrevía a presentar una nueva idea. Se preparaba para exponer su esencia. Y en ese momento de revelación, mientras el viento soplaba suavemente por el taller, sintió que un nuevo rumbo comenzaba a abrirse. ¿Sería capaz de convertir su vulnerabilidad en fortaleza y presentar su relato en la próxima reunión? El miedo y el entusiasmo se entrelazaban a medida que la fecha se acercaba. ¿La historia de su vida se transformaría en una herramienta efectiva para su propuesta, o se perdería entre números fríos una vez más? La respuesta, como siempre, estaba hoy a punto de ser revelada. La mañana de la presentación llegó con un aire denso de expectativa que apelaba a todos los sentidos de Alejandro. El zumbido de las luces fluorescentes de la sala de juntas era incesante, recordándole la importancia de su objetivo. Cada paso que daba hacia su lugar frente al panel se sentía como una batalla que libraba contra su propia ansiedad. Sus manos sudorosas delataban la lucha interna que experimentaba. Si bien había preparado su discurso meticulosamente, la incertidumbre aún lo abrumaba. El momento de verdad estaba aquí. Cuando se sentó y se preparó para hablar, la imagen de su madre apareció vívidamente en su mente. Así como ella había luchado con uñas y dientes por un futuro mejor, él debía hacer lo mismo. Con ese impulso rejuvenecedor, inhaló profundamente y comenzó su presentación. Las palabras fluyeron como un torrente, uniendo datos concretos con la narrativa emocional que había tejido con esmero.
Contó anécdotas personales que revelaban por qué había elegido este camino, cautivando a sus colegas más escépticos y logrando que se sintieran parte de su viaje. Los rostros en la sala cambiaron. Algunos tomaron notas, otros intercambiaron miradas de aprobaciones silenciosas. Sin embargo, no todo fue positivo. Durante la exposición, el director financiero, el mismo que había conocido como un férreo defensor del enfoque tradicional, levantó la mano. Su voz, fría y analítica, interrumpió la atmósfera cargada de emoción. Alejandro, ¿cómo puede asegurarnos que su enfoque rendirá frutos económicos tangibles en el corto plazo? Es un riesgo que no podemos permitirnos en este momento. Las palabras del director hicieron eco en el interior de Alejandro, provocando un torbellino emocional. Había anticipado esta oposición, pero no había imaginado que lo calaría tan hondo. Su impulso inicial se tambaleaba. ¿Y si no lograba convencer a su escéptico público? Reflexionó. Aún así, en lugar de responder desde la defensiva, Alejandro decidió tomar un camino alternativo. Su historia no solo debía ser la razón detrás de su propuesta, también debía convertirse en su escudo. Se hizo un silencio tenso en la sala mientras él articulaba su respuesta. Entiendo su preocupación, comenzó. Pero, ¿qué hay de los resultados a largo plazo? Puede ser arriesgado, sí, pero el verdadero riesgo es seguir ignorando la dirección hacia la que nos lleva el mundo. Aquí no solo hablo de números, hablo de ética. Si tenemos éxito en ser respetuosos con el medio ambiente, podemos construir un legado, no solo un negocio. En su voz, había una inflexión que capturó la atención de los asistentes. Mientras se sumergía en su discurso, se dio cuenta de que comenzaba a conectar con ellos no solo a través de su propio relato, sino también apelando a la lógica emocional del grupo. Las miradas que antes eran escépticas ahora mostraban curiosidad. Las preguntas del público ya no eran meramente administrativas, sino exploraciones genuinas sobre sus preocupaciones respecto al cambio. Este cambio de dinámica revitalizó a Alejandro, convirtiendo su ansiedad en determinación. Al final de su presentación, estaba claro que había logrado encender algo en la mente de sus colegas. Con una mezcla de nervios y seguridad, concluyó, esta propuesta es más que un proyecto, es una oportunidad para redefinir el éxito en un contexto ético. Espero que juntos podamos dar forma a un futuro que honre nuestras responsabilidades. Mientras un aplauso tímido comenzaba a llenar la sala, Alejandro se sintió invadido por una mezcla de alivio y orgullo. Había expuesto su vulnerabilidad y, al hacerlo, había encontrado fortaleza. El camino hacia la aceptación aún era incierto y lleno de desafíos, así como el futuro que ahora estaba tratando de construir. El diálogo estaba lejos de terminar y aún quedaban muchas interrogantes por resolver. Antes de que pudiera salir de la sala, el director financiero volvió a interrumpir. Alejandro, me gustaría discutir este enfoque con más detalle. Hay algunas ideas que me gustaría explorar contigo. En su interior, un nuevo tipo de fuego se avivaba, este era el momento que había esperado. Sin embargo, un nuevo dilema se asomaba en su mente. ¿Podría seguir adelante con su visión, adaptando su camino sin comprometer sus principios? ¿Estaba listo para enfrentar más resistencia, incluso entre sus aliados potenciales? El esfuerzo había valido la pena, pero la batalla apenas comenzaba. La reunión con el director financiero, efectivamente, se convirtió en un punto de inflexión para Alejandro. Sentado en una pequeña sala de conferencias, la atmósfera era diferente, la tensión se había transformado en curiosidad. Estoy intrigado por tu enfoque, comenzó el director, sus ojos mirándolo con una mezcla de desafío y aceptación. Pero, ¿estás realmente preparado para llevar esto más allá? No solo se trata de una presentación. Se requiere un cambio real en la cultura de trabajo de la empresa. Cada palabra resonaba en la mente de Alejandro. El desafío era monumental y estaba lleno de incertidumbre, pero también se sentía renovado. Quiero demostrar que es posible, respondió, apostando por la sinceridad. Considero que esa es nuestra responsabilidad hacia las futuras generaciones. Estoy dispuesto a trabajar con cualquier departamento que necesite apoyo para hacer de esta visión una realidad. El director se inclinó hacia adelante, manifestando interés genuino.
Necesitarás aliados en todas las áreas. El cambio que propones no será fácil. Hay personas que se aferran a sus métodos tradicionales. Alejandro era consciente de ello, pero su ansiedad, transformada ahora en determinación, le permitió ver esto como un reto emocionante. Si hay resistencia, se abrirá un espacio para el diálogo. Vamos a construir puentes, no barreras. Con cada palabra, comenzó un fervor en su interior, sabía que estaba listo para un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, su mente no podía dejar de preguntarse, ¿realmente estaban listos para esta transformación? ¿Produciría esta estrategia los resultados deseados en el tiempo estipulado? La perspectiva de un cambio radical lo inspiraba, pero también lo confrontaba con dudas que deberían ser aclaradas. En las semanas que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente en su plan. Tus ideas comenzaron a fluir como nunca. Esa chispa inicial que había sentido durante su presentación se convirtió en una llama ardiente. Empezó a agendar reuniones interdepartamentales, buscando el apoyo de colegas, introduciendo a sus compañeros en la visión que había creado. Se vio a sí mismo convenciendo a otros sobre la importancia de un cambio ético, estructurado y sostenible, pero también encontró oposición. Un par de semanas después, en una conversación casual con su compañero de departamento, se sintió desbordado. Sabes, no todos están tan entusiasmados como tú, Alejandro. Algunos piensan que todo esto es solo una moda, le dijo su amigo. Esa declaración lo golpeó como un jarro de agua fría. Lo había anticipado, pero escuchar esa especie de burla del sacrificio que había hecho para presentar su propuesta fue más difícil de lo que había imaginado. La risa nerviosa de su compañero fue como un eco de sus propias inseguridades. Había dudas sobre su capacidad para disciplinar el panorama laboral y poner en práctica su visión. Era entonces cuando se dio cuenta de que no era solo su propuesta la que estaba en juego, sino su propia identidad profesional. Se estaba exponiendo, y esa vulnerabilidad era aterradora. Tomando un respiro profundo, se reafirmó. Esto es un paso necesario, y no se trata de una moda. Si hay resistencia, eso solo significa que aún hay mucho más trabajo por hacer, pensó. De pronto, esta adversidad se transformó en una oportunidad. Alejandro entendió que necesitaba fortalecer su capacidad para comunicar su visión de manera más efectiva. Se propuso profundizar en entender las inquietudes de sus colegas y ofrecer soluciones claras a la resistencia. La callada preocupación que crecía en su interior solo alimentó su deseo de demostrar que su enfoque podía triunfar. Pero, a medida que crecía su determinación, también surgieron preguntas inquietantes. ¿Estaba preparado para sacrificar partes de sí mismo por un ideal? ¿Podía enfrentar a sus colegas y mantener su autenticidad? Fue en un momento de reflexión, mientras repasaba una presentación para la siguiente reunión, que recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero de universidad. Era un recordatorio de su historia compartida, pero también una invitación a repensar relaciones que consideraba olvidadas. Esa conexión los unió en una confusión emocional palpable. Alejandro sintió que se encontraba en una encrucijada. Enfrentar su lucha profesional lo había llevado a este punto crítico, donde cada decisión personal o profesional parecía entrelazarse de maneras inesperadas. Decidido a no dejarse llevar por la ansiedad, se prometió a sí mismo que descubriría el verdadero significado detrás de sus responsabilidades, tanto en su carrera como en sus relaciones personales. ¿Podría lograr el equilibrio que tanto anhelaba sin perderse a sí mismo en el proceso? La invitación de su antiguo compañero no solo representaba la posibilidad de reencontrar viejas amistades. Era un recordatorio de que su vida iba más allá de las paredes de la oficina y que su crecimiento personal dependía de encontrar un terreno común entre su autenticidad y sus aspiraciones. Así, dio un paso adelante hacia una nueva etapa de su vida, conduciendo la sinfonía de cambio que había comenzado. Sin embargo, la llegada de esa antigua amistad generada entre el recuerdo y la realidad, junto a la presión de su rol en la empresa, planteaba una última pregunta en su mente: ¿podría realmente reconciliar esos dos mundos sin sacrificar su esencia? La presentación sobre la ética en los negocios era solo la primera nota en una partitura más compleja y desafiante por venir.
Con el mensaje del antiguo compañero todavía fresco en su mente, Alejandro decidió que era hora de actuar. La promesa de una amistad renovada era tentadora, y pensó que quizás explorar esa conexión sería el primer paso para encontrar el equilibrio que tanto anhelaba. Sin embargo, la presión de su proyecto en la oficina también lo empujaba a mantener su enfoque, la dualidad de su vida se volvía cada vez más confusa. Se decidió a responder el mensaje. Estoy dispuesto a poner mi vida en orden, se dijo mientras pulsaba las teclas. La simple idea de conversar con alguien que había compartido sus sueños universitarios lo llenó de una energía renovada. Sin embargo, la ansiedad no lo abandonó, sentía que cada parte de su vida estaba bajo un microscopio. Durante los siguientes días, Alejandro dejó que la idea del reencuentro madurara en su mente mientras continuaba planificando su propuesta de cambio cultural. Hizo un esfuerzo consciente para consultar a más colegas, desde los que estaban a favor hasta aquellos que mostraban escepticismo. Buscó comprender sus posturas y adaptó su enfoque, escuchando antes de intentar convencer. Uno de esos días, mientras revisaba unos gráficos que lo ayudarían en la próxima reunión con el director financiero, un pensamiento lo interrumpió. ¿Acaso este cambio cultural aprovecharía también el potencial humano que tanto valoro? Se dio cuenta de que no solo deseaba una transformación en el entorno laboral, sino que anhelaba una empresa que fomentara el desarrollo integral de sus empleados, permitiendo así que cada voz contara. El día de la reunión llegó al fin. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para presentar su visión. A medida que sus palabras fluían, notó cómo la atención se concentraba en él, aunque la resistencia también estaba presente. Observó caras sorprendidas, ceños fruncidos y algunas sonrisas cautelosas. Debemos hacer un cambio en la forma en que trabajamos, y ese cambio empieza por cada uno de nosotros, dijo Alejandro, desafiando la atmósfera de dudas. La resistencia no desapareció, pero su capacidad para dialogar y conectar con sus compañeros empezó a abrir espacios. A medida que sus palabras resonaban en la sala, sentía que estaban comenzando a comprender la profundidad de su propuesta. Sin embargo, en medio del fervor, un colega al fondo levantó la mano y lanzó la pregunta que todos habían temido: ¿y si no estamos listos para el cambio que propones? La inquietud que surgió de esa intervención le descendió como un frío helado. Alejandro sabía que esa duda era real y que ignorarla no era una opción. Respiró profundamente antes de responder. Eso es válido. Pero si no comenzamos a dialogar y a implantar pasos hacia ese futuro, nos quedaremos atrapados en un ciclo sin progreso, afirmó, su voz llena de convicción. La tensión en la sala era palpable. Alejandro no quería que su iniciativa se convirtiera en un eslogan vacío, ansiaba un compromiso verdadero. Sabía que el camino no sería fácil, pero poco a poco, sentía que sus palabras comenzaban a resonar. Al finalizar la reunión, sintió una mezcla de alivio y ansia. Había sembrado una semilla, pero ¿podría cultivarla? En su camino de regreso a su escritorio, encontró un mensaje de su antiguo compañero. Era una invitación a una cena informal el próximo viernes, donde amigos de la universidad se reunirían, y una pequeña parte de él se sintió divagando entre las dos vidas que estaba intentando reconciliar. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre cómo continuar con su propuesta y la reunión, una idea comenzó a tomar forma en su mente: tal vez, cada esfuerzo que emprendo, cada conexión que restauro puede servir como un pilar en esta batalla por el cambio, se dijo. Pero aunque su determinación crecía, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La invitación a esa cena no solo lo empujaba hacia sus raíces, le ofrecía un camino hacia el balance que deseaba. Así, frente a la intromisión tentadora de relajar su mente, una figura del pasado se convertía en un empujón para afrontar el futuro. En su próxima cena, el destino podría revelarle más de lo que esperaba y, quizás, también abrirle una puerta inesperada hacia el entendimiento de su propio yo, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, una inquietante pregunta continuaba surgiendo en su mente: ¿estaba listo para enfrentar sus antiguos miedos y dejar que su historia personal también se integre en su camino hacia el cambio profesional? Con la cena a la vista, Alejandro sintió cómo la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su interior. La incertidumbre sobre lo que la noche le depararía ocupaba su mente,
pero su creciente determinación lo empujaba a avanzar. Había sido demasiado tiempo desde que había conectado de manera genuina con alguien de su pasado, y la idea de reavivar amistades lo intrigaba. Ese viernes, mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo, buscando en su propia reflexión una respuesta que parecía eludirlo. Las expectativas eran altas y con cada segundo que pasaba, su mente repetía un mantra: no puedo fallar. Sin embargo, al darse cuenta de que eso mismo era lo que lo había mantenido estancado durante tanto tiempo, decidió permitirse la vulnerabilidad que había estado evitando en su vida profesional. El lugar de encuentro era un pequeño bar cercano a la universidad, lleno de luces cálidas y el sonido animado de conversaciones. Al entrar, su corazón latía con fuerza, y la vista del grupo lo llenó de nostalgia y nerviosismo. Recordó cómo, en el pasado, tenían sueños compartidos, ambiciones desbordantes. Ahora, aquellos mismos rostros parecían reflejar vidas llenas de retos y éxitos, pero también dudas y pérdidas. La cena avanzó con risas, recuerdos y algunas anécdotas incómodas que hacían reír a todos, pero Alejandro se sentía cada vez más atrapado entre el pasado y el presente. Cada comentario amable le generaba un eco de insatisfacción. ¿Cuál era su lugar allí? Un momento de silencio llegó cuando alguien mencionó el cambio laboral y la necesidad de innovación en las empresas. Todos asintieron, pero sus ojos se posaron en él. Alejandro trató de disimular su incomodidad, consciente del cambio que había intentado proponer en su trabajo. La conversación se tornó más seria y, mientras los demás hablaban sobre sus nuevas aspiraciones y retos en sus respectivos campos, él sintió una chispa de frustración crecer en su interior. Solo existe un camino hacia el crecimiento, y ese camino está lleno de desafíos, se dijo en silencio, sintiendo el peso de su propia inseguridad. Era evidente que sus compañeros estaban progresando, pero ¿seguía él paralizado por sus temores? Antes de que pudiera procesarlo completamente, una voz familiar interrumpió su pensamiento. Era su antiguo compañero de estudios, el mismo que le había enviado el mensaje, quien acababa de llegar. Alejandro, ¿cuánto tiempo?, le dijo entusiasmado. A medida que intercambiaban palabras, una oleada de recuerdos invadió su mente, recordándole el propósito de sus sueños. En ese momento, aquel reencuentro dio un nuevo sentido a su vida, conectándolo nuevamente con su pasión por generar un impacto genuino en el entorno laboral. Sin embargo, en medio de esta reconexión, Alejandro enfrentó una revelación inquietante: quizás había estado huyendo de los riesgos del cambio. En su afán por construir un puente hacia un ambiente positivo, había olvidado que él mismo debía dar el primer paso. Lleno de determinación, decidió que era el momento adecuado para compartir su visión. A veces, el verdadero cambio comienza no solo en la oficina, sino al rodearte de las personas que te inspiran, pensó. Frente a sus amigos, sentía que el pánico comenzaba a disiparse. Sé que todos hemos pasado por cambios, y esos cambios son necesarios, incluso dolorosos. Pero ¿qué pasaría si cada paso atrás que hemos dado es simplemente una preparación para un salto hacia adelante?, formuló a manera de pregunta, desatando murmullos de sorpresa y consideración en la mesa. Allí, en ese pequeño bar, lo que comenzó como una cena se transformaba en un espacio para auténticas conversaciones sobre el futuro. ¿Sería este el punto de inflexión que había estado buscando? Alejandro sintió que el propósito de su proyecto podría conectarse con este grupo, y el deseo de avanzar se avivaba cada vez más. Pero, mientras la conversación se tornaba más abierta y receptiva, una inquietante sombra de duda volvió a asomarse. ¿Estaba realmente dispuesto a asumir los riesgos que acompañaban sus aspiraciones, tanto en su vida personal como profesional? Sabía que ahora, más que nunca, debía enfrentar su miedo al rechazo. El futuro que tanto anhelaba dependía de su capacidad para ser auténtico. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de arriesgarlo todo para ser quien verdaderamente anhela ser? Alejandro se encontraba en un punto de inflexión decisivo, entre la opción de la seguridad y el riesgo de la autenticidad. Las semanas de intensidad laboral y el reencuentro con antiguos compañeros habían encendido un fuego profundo en él. Las dudas y miedos que anteriormente lo habían atrapado en un ciclo de insatisfacción empezaban a desvanecerse ante una resistencia renovada.
Mientras se sentaba con sus amigos, comenzó a compartir su experiencia en el trabajo y cómo había estado luchando por llevar a cabo su propuesta ético-empresarial en un ambiente que, hasta ahora, parecía estar distante de tales valores. Con cada palabra que salía de su boca, sentía un creciente sentido de comunidad. La mirada de sus antiguos compañeros pasó de la sorpresa a la admiración y luego a la identificación. Todos tenemos retos similares en nuestro camino, dijo uno de ellos, un ingeniero que había confrontado la presión del sistema corporativo. Ese tipo de cambio es arriesgado, pero además es necesario. Cada historia compartida creó un tejido de apoyo en el que Alejandro pudo finalmente encontrarse. Las inquietudes y temores que había portado como una carga empezaron a transformarse en argumentos de sentido y motivación. En aquel ambiente de confianza, comprendió que su viaje no solo era un camino solitario, era parte de una historia más amplia sobre innovación, ética y la lucha por mantener la autenticidad en entornos desafiantes. La cena avanzaba y, cuando el momento adecuado llegó, Alejandro decidió hacer el movimiento decisivo. Quiero invitarles a que juntos exploremos la idea de un cambio real en nuestros respectivos campos. No es solo un proyecto, es una misión de vida. Nos dejamos llevar tanto por las expectativas que olvidamos lo que realmente queremos lograr. Las miradas del grupo ahora estaban fijas y atentas. Alejandro sintió que había logrado conectar con algo más que simples palabras. Había despertado una inquietud colectiva que resonaba en cada uno de ellos. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, la inseguridad se transformó en claridad. Un antiguo compañero, que trabajaba en una empresa de tecnología, lo interrumpió. Alejandro, tal vez deberíamos trabajar juntos. No solo como amigos, sino como aliadas en un esfuerzo incorporativo. Hay espacio para proponer cambios. Tal vez, tu visión realmente podría inspirar nuevos modelos de negocio. Las palabras resonaron con fuerza. Alejandro lo miró, sintiendo que el apoyo no era simplemente un eco, era un paso tangible hacia el cambio que había estado soñando. Sí, podría ser una forma de lograr que las ideas se materialicen. Empezaron a idear juntos, uniendo fuerzas y habilidades. A medida que la cena llegaba a su fin, Alejandro sintió que había traspasado una barrera crucial. No solo había recuperado las conexiones humanas que había perdido, sino que también había alineado sus aspiraciones profesionales con su identidad. La claridad que había buscado durante tanto tiempo emergía con fuerza, y sentía que había empezado a dar forma a un legado que sería, en última instancia, un homenaje a su madre. De regreso a casa, su mente vibraba con nuevas ideas. En su camino hacia el taller, donde todo empezó, entendió que el verdadero éxito no era únicamente salir del área de confort, sino hacerlo con autenticidad. Había suscrito a un compromiso con sus valores, y el futuro ahora se vislumbraba no solo como un lugar de oportunidades, sino como un campo donde su legado podría florecer y repercutir. Al comenzar a esbozar su nueva propuesta, sentó las bases para un proyecto piloto que no solo abordaría la eficiencia energética, sino que también incorporaría educación y accesibilidad para aquellos que enfrentan barreras en su camino profesional. Alejandro no solo pretendía innovar tecnológicamente, su objetivo era impactar socialmente. El camino no estaba exento de desafíos. Con el apoyo renovado de sus amigos, Alejandro formuló un plan para presentar su propuesta ante la alta gerencia de la empresa, sabiendo que su historia personal, su conexión con la lucha de muchos, sería la brújula que guiaría sus esfuerzos. Finalmente, el día de la presentación llegó. Mientras se preparaba en su taller, cerró los ojos y respiró profundamente. Se sentía listo para el desafío. Este no era solo un proyecto más, era la culminación de una transformación que combinaba lo personal y lo profesional, lo ético y lo comercial. Cuando comenzó a hablar, cada palabra que pronunciaba emanaba de esa nueva comprensión de su identidad. Este era su momento de verdad, desde aquel taller humilde, con las memorias de su madre susurrando en cada rincón, hasta el auditorio bien iluminado en la alta gerencia. Alejandro estaba listo para desafiar la percepción de lo que era el éxito. Al finalizar su presentación, notó que había tocado cuerdas sensibles en sus oyentes. Las preguntas surgieron, no solo desde un enfoque financiero,
sino desde una curiosidad genuina sobre cómo un cambio de paradigma podría transformar su entorno. Alejandro sintió que había cruzado el umbral de la aceptación. La conversación que siguió se centró en lo que realmente significaba ser un agente de cambio en el mundo corporativo. Finalmente, cuando terminó la sesión, sus superiores lo miraron con admiración y perspectiva. Creemos que tienes algo real entre manos, Alejandro. Nos gustaría ayudarte a desarrollarlo y establecer un equipo, dijo su jefe. El anhelo de un cambio real, de un impacto duradero, ahora era una posibilidad tangible. Alejandro dio un paso hacia la realización de su visión, y con ese paso, las cadenas del pasado finalmente se deshicieron. Se sentía pleno, no solo había alcanzado un logro profesional, sino también un reconocimiento profundo de sí mismo, que brilla con la luz del legado de su madre. Pasaron las semanas, y el proyecto se transformaba en una iniciativa a gran escala dentro de la compañía. Alejandro había encontrado su voz, su conexión y, sobre todo, el propósito que había anhelado. Había realizado un círculo, de regresar a sus raíces, sosteniendo su esencia, avanzando hacia el futuro. La combinación de quienes era y en lo que creía, trazó el camino que había soñado. La vida se sentía rica en posibilidades, y el amor inesperado con Valeria había sido simplemente el preludio de un viaje pleno de cambios. Esta vez, Alejandro no solo había logrado un hito profesional, había conseguido hacer las paces con su historia, y caminar hacia adelante con confianza. Hoy, mientras miraba su taller, el lugar que había mantenido vivo durante tantas luchas, sabía que su legado ahora tenía muchas nuevas dimensiones. Todo había cobrado sentido. El vínculo con su madre iluminaba su camino, y la comunidad que había despertado junto a su antiguo grupo de amigos se sentía ahora viva y vibrante, mostrando que el amor por lo que hacemos también es parte del legado que dejamos atrás. El futuro, ahora lleno de posibilidades, lo esperaba con brazos abiertos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de resiliencia con al menos 5 amigos que también necesiten inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Actúa ahora.